Hola amigos, ¿cómo están? Sandra Jorquera, la Bantiaquina, la última vez nos pidió que entrevistásemos a Tadeo de La Popular, así que aquí estamos. Venimos a saludarlo, a conversar con él y a hacer un programa más de En la Puerta del Horno. Así que nos vemos adentro y vemos qué sale de esta conversación. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por ver este video. Hoy día vamos a estar con alguien súper conocido y literalmente popular, que es Tadeo Castelvero, no le voy a tirar flores hasta que conversemos directamente con él. Tadeo, muchas gracias por recibirme en la puerta de tu horno. Gracias por venir. Y nada, bueno, tenemos hartas preguntas. La primera que le pregunto a las personas con las que converso es: ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó en tu vida que llegaste acá? Tú, me acuerdo que eres cineasta y de pronto la vida te cambió. Cuéntame. Bueno, de todas maneras seguramente hay distintas referencias en la vida que me fueron acercando a la gastronomía, por temas familiares, por haber cocinado en mi casa, etc. Ese cuento se suele repetir, pero luego cuando me voy a la universidad todo eso se corta, me enfoco definitivamente en estudiar teatro, comunicación, estuve estudiando cine, producción de cine, pero cuando llego a Chile, ya me caso, tengo mi primera hija, empiezo a construir esta familia, me empiezo a acercar a la gastronomía, primero como consumidor y después como proveedor de alimentos sanos y nutritivos para mi hija, para mi casa, etc. ¿Por alguna razón específica? No, simplemente porque en la práctica yo venía de vivir en Buenos Aires y de comer en pizzerías y en roticerías todo el tiempo, entonces, y haber vivido solo 10 años aproximadamente en Buenos Aires, entonces necesitaba reconectar con cocinar en una casa. Uno en la universidad vivís en el departamento, comés lo que te encontrás, etc. Y bueno, reconecto con la cocina a través de alimentar a mi familia y en un viaje en 2014 de luna de miel a Italia, somos muy afortunados porque pudimos ir un mes a Italia y alquilamos un auto y nos fuimos pueblito por pueblito. Y en ese paseo encuentro el valor de la pizza desde otro punto de vista, digamos, desde el punto de vista italiano. Y no solo la pizza, sino la pizza, el pan y la mesa, pero construidos alrededor de la materia prima. En Latinoamérica no somos de agarrar estereotipos y tratar de copiar lo que pasa en Europa, pero en ese caso pude nutrirme de la materia prima. Y ya cuando llego acá, empecé a cocinar y no paré más. Bueno, ¿encontraste diferencia entre la pizza argentina y la pizza que has visto en Italia? No voy a decir napolitana. Sí. No, definitivamente, pero no desde el punto de vista de que fuera distinta en Argentina o en Italia, o en Chile y en Italia, o en Chile y Argentina, sino que lo que cambió fue mi percepción de lo que era la construcción de un producto gastronómico. Hasta ese momento yo, no sé, compras una cosa, compras otra, compras lo que hay en el supermercado y armaba. Pero un poco por el camino que estaba haciendo acá de conocer las ferias libres, cosa que en Buenos Aires no conocía, de conocer la gastronomía o los productos de otra manera, me acerco a la materia prima y cuando llego a Italia te muestran, no, porque la pizza con el aceite de oliva que corresponde, con el tomate que corresponde, con el mejor trigo disponible. Entonces empezás a unir eso y cuando vuelvo a Chile es dónde encuentro esa harina, dónde encuentro ese tomate, dónde encuentro ese aceite de oliva, y ahí empiezo a conectar con la gastronomía desde otra manera, a quizá no hacer cosas muy complejas, sino muy simples, pero con el mejor proceso y materia prima posible. Y en ese camino me encuentro con la panadería y no paré más. Perfecto. La respuesta que me das me ayuda a preguntarte. Yo siempre he considerado que La Popular, que obviamente es un brazo de ti mismo, es una panadería con opinión, es una panadería con decisión. Y en algún momento comentamos que todos tus proveedores son proveedores nacionales, son proveedores locales. Cuéntame un poco de dónde sale eso y te hago la segunda pregunta, probablemente la respuesta es obvia. ¿Encontraste todos esos ingredientes en el mercado en Chile? Mira, en realidad no es que sea el 100% nacional, porque en la práctica nuestra materia prima principal, por una cantidad de condiciones nacionales que tienen que ver con el tipo de trigo que se produce en Chile, por el modo en el que se produce el trigo nacional y por el tipo de producto que nosotros estábamos buscando, efectivamente nosotros compramos a molinos nacionales, pero con trigo importado de Estados Unidos o de Canadá.
pero sí es harina nacional. Por ejemplo, a diferencia de estas pizzerías, por ejemplo, Vera Pizza Napolitana, que requieren utilizar harinas italianas de productores específicos. Pero en nuestro caso, podría decir que sí, que efectivamente comenzamos con molinos nacionales, con trigos importados, pero sí todo el rubro que rodea nuestros panes y nuestras pizzas sí son de productores nacionales. De hecho, el 30% de toda la harina que utilizamos es harina integral orgánica certificada chilena, porque en definitiva, más que hacerlo por fanatismo, lo que nosotros queríamos era traspasar el terroir nacional o un sabor que fuera claramente identificable a Chile a través de la fermentación y el pan. Entonces, si bien no podíamos utilizar el 100% del trigo, por lo que te decía, porque el trigo nacional no tiene la fuerza o no tenía en su momento, no solo era la fuerza o la calidad del trigo que podía llegar a ser nacional, sino porque luego pasaba por el mercado, es decir, pasaba por el molino y se cargaba con aditivos o se cargaba con blanqueadores, y nosotros utilizamos harina 100% sin aditivos y sin mejoradores. Entonces tenía que ser algo muy específico, proveedores muy específicos que nos permitieran como la paleta de colores. Es decir, nosotros compramos al molino una paleta blanca, no blanca, sino limpia, para nosotros poder desarrollar el sabor a partir de la fermentación natural. Si viene con aditivos o si viene muy blanqueada, ese desarrollo de sabores es muy difícil. Y otra cosa que queríamos desde el principio fue que uno pudiera conectar con el campo a través de, o con la añoranza que uno tiene de los sabores que recuerda de cuando era uno chico, y esos sabores están en el grano, están en el trigo, están en el sabor de la fermentación de granos que se hornean. Y el pan ultra blanco, ultra blanqueado o lleno de aditivos bloquea un poco eso. Cuando nosotros empezamos, estaba como el boom de los panes saborizados. El pan de betarraga, el pan de aceitunas, el pan de distintos panes saborizados para inyectarle sabor. Es decir, una harina blanca al cual yo le agrego algo para que tenga sabor a algo. Y mi trabajo o mi idea o mi intención fue siempre hacer algo distinto, que era recuperar el sabor a partir de la materia prima. Tú, lo escuché como mito en algún pasillo, pero tú ¿haces tu propia harina? ¿Moliste o algo específico haces con eso? Nosotros cuando empecé, obviamente compraba solo de molino, me presentan a nuestros proveedores actuales que son El Manzano, Casa El Manzano, que son de Chillán, y claro, durante mucho tiempo ellos no molían su grano, o sea, mandaban y molían pequeñas cantidades de harina. No era su fuerte, entonces nosotros comprábamos toneladas de grano y lo molíamos en un molino de madera a piedra. El tiempo pasó y nosotros necesitamos mucho más harina, y lo que hicimos en definitiva fue acordar con ellos un tipo de molienda, pero sí el grano que se produce se muele y se manda para acá. Digamos, hay una cuestión muy cercana. El único tema es que cambia todos los años. Este año lamentablemente ellos han tenido muchos problemas con el clima y la productividad ha bajado, así que estamos buscando algunos proveedores nuevos, pero en definitiva hay que entender que el campo es así, ¿no? Digamos que va cambiando. De hecho, creo que lo que más le ha costado al Manzano es poder, de hecho, generar un negocio alrededor de esto, porque si vos te imaginás que hay un molino que para poder vender a 600 pesos un kilo de harina puede llegar a tener el trigo, comprarlo a 100 pesos, una cosa así. Y 100 pesos un kilo de grano es muy poco que le queda para el campo, por decirlo. Entiendo. Quiero llevarte a otro lugar. Probablemente tú no te sientas así, pero tú eres icónico en un aspecto, porque probablemente no fuiste el primero, pero sí el más importante, si se quiere, combinando panadería, estilo, muchas redes sociales, y eres evidentemente el ícono de este tipo de panadero. Y hay mucho, a mí me ha tocado como proveedor de otros decir, oye, yo quiero hacer lo que hace Tadeo, ¿cómo te sientes al ser tan icónico? Porque no sé si fue tu intención inicial, pero, No. pero evidentemente eres tú y tu panadería súper icónico a nivel nacional. Y de hecho vienen como gente a verte, a ver tu panadería, a ver lo que hace. Yo creo que se cruzaron como dos cosas que en la práctica
como yo venía de la comunicación, venía del teatro, venía del cine, yo siempre consideré casi un 50% de lo que se hace y un 50% de cómo se cuenta la historia o cómo se arma el relato alrededor. En ese sentido, las redes sociales fueron una herramienta muy útil para poder contar esa historia, y al final era tanto producir como andar con el teléfono y grabar. Y creo que eso se fue generando como una especie de bola perfecta, bola, que además coincidió con la pandemia, entonces todo eso fue importante. Pero creo que en realidad eso icónico que vos ves es que al final tratamos de cargar con contenido lo que estábamos haciendo. Entonces, eso al final terminó generando esta referencia que se puede decir. En vez de solo, por ejemplo, agarrar 10 recetas y de hacer pan, cosa que podría haberlo hecho perfectamente, fue cómo construir este relato o esta estructura que nosotros decimos. ¿Qué va a ser la popular? La popular solo va a tener ciertos tipos de proveedores. La popular no va a ser este tipo de panes o no va a ser este otro tipo de panes. La popular siempre va a estar acompañado de, por ejemplo, si va a ser un sándwich, tratar de buscar el jamón adecuado, el queso adecuado, la cerveza artesanal. Bueno, un montón de cosas que fueron rodeando y que hoy por hoy terminan siendo parte de la identidad. Yo creo que también está muy relacionado con la transparencia con la cual los centros de producción se construyen, que todo esté a la vista, y después definitivamente tiene que ver con cómo se cuenta esa historia, digamos, porque podríamos hacer todo esto, no decírselo a nadie y haber quedado Claro, probablemente no tendría tanto éxito. Exacto, pero desde el principio fue. Ahora lo que pasa es que, claro, en aquel momento que yo lo hice, no había tanta gente haciéndolo, entonces también fue un impulso más fuerte. Claramente, si alguien hoy, por ejemplo, tiene ideas, inclusive mejores que las que nosotros tuvimos, tiene productos inclusive mejores de lo que nosotros tuvimos, mejor materia prima, mejores resultados, un local más lindo, pero ahora también es cierto que hay muchas más voces generando este ruido general que generamos todos los productores de cosas gastronómicas, o de otras cosas. Sí. Las redes sociales se han cargado de tanto que quizá es más difícil que alguien se transforme en icónico. Quizá nosotros... Entonces fue la receta correcta en el momento correcto. Exacto. Yo me acuerdo ver una cosa que fue muy útil, fue que en vez de, por ejemplo, cuando yo decido comenzar a hacer pan y crear la marca, una decisión que uno hace tomando un café en la tarde fue: no voy a hacer un Instagram para mi empresa, sino que mi empresa va a ser mi Instagram. Entonces yo, como venía del cine y subía cosas constantemente, ya tenía como 1500 seguidores en aquel Instagram, que 1500 seguidores era un buen número. Y un día cambié el nombre a la popular, cambié el perfil y empecé a subir solo pan, solo pizza, y todo estaba relacionado al pan y la pizza. Entonces ese piso dio algo que se generó, una comunidad que se generó, que eran familiares, que eran amigos, que eran ex compañeros de trabajo, y eso empezó a generar una bola. También en un momento en el que, por ejemplo, había que cuanto más subías, más funcionaba. Y en aquel momento yo estaba todo el tiempo produciendo pan, entonces grababa todo y lo subía. De hecho, lo más loco de todo esto es que en este momento estamos viviendo una curva que está haciendo casi unos 180 grados. En su momento, no sé si lo habrás notado, que las redes sociales eran lo más crudas que había, porque en la práctica la gente agarraba el teléfono. De hecho, inclusive si vos te acordás, había una forma que era instantánea. Solo podías subirlo, no podías sacar las fotos antes, no. Eran 15 segundos que lo tenías que subir grabados en ese momento. O sea, cuanto más fresco, menos editado, mejor. Te hablo de 2010, 2016, 17, 18, cuando arrancan las redes. Entonces eso fue perfecto para mí. Yo agarraba el teléfono, me grababa sacando pan y era eso. Y luego vivimos, poco antes de la pandemia y durante la pandemia, una especie de refinación enorme que tuvo, y todos contrataban fotógrafos, todos contrataban camarógrafos, micrófono, bueno, un poco lo que está haciendo vos, pero llevado al extremo, digamos. Vamos a decir que esto no es un extremo. Exacto, no, pero llevado al extremo. Por ejemplo, una influencer de Instagram que puede subirse corriendo, pero sin embargo tiene un equipo de 5 personas que lo están grabando. Y eso el algoritmo hoy lo nota, y estamos viviendo este círculo en el que estamos volviendo a las redes premiar la espontaneidad. Lo rudimentario, claro, y la información sin filtrar tanto.
¿Por qué? Porque cuanto más se filtra, más se edita, más se homogeneiza. Entonces yo creo que en aquel momento el impulso hacia lo icónico fue porque no había punto de comparación. Entiendo. Éramos poquitos los que estábamos haciendo algo similar. Entiendo. En general tu panadería es bien abierta, no solo de cara al público, sino que te he visto en otras ocasiones que viene un panadero de Calama, pregunta por ti y pasa y conversemos adentro. No se da en todos los rubros, pero en este rubro tampoco se da que en el fondo sea de tan puertas abiertas. ¿Por qué esa decisión de hacerlo así? Porque cuando yo decido dejar el cine y empiezo a aprender sobre panadería, a mí alguien me abrió las puertas. Entonces, en ese sentido fue muy claro cuál era el camino que yo tenía que seguir. Es decir, yo cuando empecé a preguntar, de hecho cuando fui a Italia, me metí a las pizzerías, me metí a las cocinas, conocí de trigos, y todo eso solo se pudo dar porque cuando fui y pregunté, alguien me dijo, sí, ¿querés ver? Pasá, ahí está. ¿Querés ver la amasadora? Sí, claro, acá está. ¿Querés harina? Sí, que acá está. Fue muy transparente. Entonces, cuando me llegó el momento a mí de aprender, pude ir al Pan de la Chola, pude ir a un montón de panaderías que yo iba, golpeaba y decía, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Y era tan raro que la gente se importara, que yo creo que esto también viene un poco del periodismo y mi historia anterior, en la cual en la práctica yo tenía que encontrar la forma de que la persona sienta que yo estoy interesado porque estaba interesado en obtener esa información que era para hacer una nota, o lo que sea. Entonces hay que preguntar seriamente, mirando a los ojos y prestar atención clara. Y como es muy poco común que la gente preste atención full a algo, cuando se da esa conexión hay que profundizarla. Entonces, claro, ahora el tiempo me juega en contra, entonces no estoy siempre abierto a que llegue gente y poder dedicarle lo que le dedicaba, pero antes yo estaba, no sé, de 4 o 5 de la mañana, a veces hasta las 9 de la noche en el local de Bilbao, y si venía alguien, por ahí me pasaba media hora o una hora hablando con esa persona, porque en definitiva también podía ser o parecer que yo estaba dando una clase o enseñando, pero muchas veces terminé aprendiendo. No porque nosotros lo hacemos así, no porque nosotros lo hacemos así, no porque en el sur no consigo trigo, pero en el norte X, y al final yo terminaba aprendiendo. Entiendo. Pareciera, a quienes te han conocido probablemente los últimos 5 años solamente, que todo te sale a pedir de boca. Pusiste un local, éxito. Pusiste un segundo local que cuando yo vine por primera vez a este local dije, este hombre está loco, no debería hacerlo, menos en medio de la pandemia. Luego hiciste un libro, hiciste otro libro, seguramente has hecho muchas otras cosas más que no me he enterado, pero pareciera que todo te sale bien, pareciera que todo perfecto. Por supuesto que no es así, pero no te voy a preguntar cómo lo haces para que así parezca, pero en el fondo, ¿qué cosas podrías haber hecho mejor? ¿Qué cosas harías distinto cuando empezara? O sea, perdón, con el Tadeo que empezó. Claro, yo creo que podría como diferenciarlo de dos maneras. Una tiene que ver con el trabajo al final, en el sentido de que trabajamos mucho. Ahora yo puedo trabajar un poco menos y estar más con mi familia, pero claramente esos primeros 3, inclusive 4 años iniciales, no existía el trabajo y el no trabajo, era todo el tiempo trabajar y cuando encontraba un espacio de libertad o parecía que estaba aflojando, pensaba qué nuevo hacer y entonces me ocupaba y entonces estaba todo el tiempo. Entonces el tiempo hace. Yo siempre me acuerdo de este famoso de las 10.000 horas, que en la práctica necesitas 10.000 horas para dominar una tarea. Bueno, yo traté de ocupar, yo como empecé de grande dije, bueno, yo voy a generar mis 10.000 horas lo más rápido posible como para entender esta tarea y pasar a la siguiente. Entonces, claro, definitivamente fue mucho trabajo. Segundo, sí o sí, fue rodearme de gente rápidamente, o que supiera más que yo, o que tuviera ganas de aprender. Que tuviera ganas de aprender las cosas que yo podía enseñar y que supieran más que yo en las cosas que yo necesitaba aprender. Entonces, en la práctica, solo se pueden hacer muchas cosas como hacemos nosotros cuando el equipo de panadería está siempre tratando de aprender y capacitándose y por ejemplo en áreas como administración, como ventas, rodearse de gente que supiera más que yo y quizá, como decías vos recién, cómo hizo esto en este momento fue porque también confiar mucho.
Es decir, muchas veces pasa como, bueno, no, esta persona hasta que no me dé señales de confianza, no le entrego la administración. Y estoy ahí arriba. Y yo sí, en realidad, si confío en las capacidades técnicas y al final entrego de alguna manera. Y eso permite armar un equipo grande, un equipo multidisciplinario que se equivoca todos los días, pero que trata de resolverlo todos los días. Y yo creo que por último, la primera, la segunda y la tercera es ser extremadamente crítico con lo que hago. A veces es muy insatisfactorio, a veces pareciera que no estoy haciendo nada porque a veces estoy muchas horas pensando o haciendo lo otro, pero parece que no estamos avanzando, pero sin embargo estoy constantemente criticando lo que estamos haciendo, criticando, perdón, no es la palabra, sino analizando lo que estamos haciendo, y yo creo que eso de alguna manera nos permite avanzar. Justo hoy estamos pensando en una remodelación de un espacio y yo pensaba, pucha, ¿cuándo llegará el momento de que mi cocina es esta, listo, y vamos a producir siempre igual y qué sé yo? Y ahora queremos, después de una remodelación que se hizo hace un año, hacer una nueva remodelación para mejorar el flujo de trabajo. Entonces ahí va. ¿Y por qué pareciera que funciona? Porque lo que no funciona tratamos de cambiarlo lo más rápido posible. Si vos tenés buena memoria, arrancamos en la pandemia. Esto iba a ser de esta manera, pero al principio comenzó siendo una barra sola que vendía. Sí. Entonces era como una especie de panadería con un galpón gigante con mesas. Sí. Después fue con otra forma de mesas. Primero fue con atención directamente en la caja. Después fue con atención a la caja, pero que te ayudaban unos runners. Entonces fuimos como evolucionando constantemente y ahora inclusive tenemos servicio a la mesa, garzones, vino, carta de platos, y es porque va evolucionando. Entonces si pareciera que, por ejemplo, Bilbao funciona, es porque el Bilbao que nació en 2016 no tiene nada que ver al de hoy. Y yo te diría que la última es como una preocupación por la calidad que se transmite hacia todo el equipo. Muchas veces es como, veo que sale un plato y me dicen, pero es que está casi bien. Mira, solo se me quemó acá o se me dañó acá. Para atrás. Y eso empieza a transmitirse, no, es que Tadeo no quiere que salgan cosas así. Y eso empieza a transmitirse, allá no es Tadeo no quiere, sino que la popular no se puede vender este pan que está deforme. No se puede. Ah, pero es que no abrió la mitad, pero la otra mitad abrió, no se puede vender. Entonces los panaderos ya mismo también filtran. En bollería también a veces no se puede ser que de 100 croissants 10 no están adecuados, se van para atrás. Y eso hace que también cuando alguien va a mostrador encuentre cierta relativa constancia en el tiempo. Entiendo. ¿Qué le aconsejamos al que quiere partir en este rubro? Bueno, creo que es lo que hablamos recién, pero transformado en iniciar de cero. Mucho trabajo, mucha exigencia, mucha disciplina con el producto, pareciera. Y en la práctica, no todo lo que quieras hacer es lo que en realidad hace falta. Básicamente, a ti te gusta hacer pan y quieres poner una panadería, es probable que el 90% del tiempo no hagas pan. Entonces en la práctica uno tiene que aprender a diferenciar sus pasiones de la necesidad de construir tu empresa. Entonces en la práctica generalmente inclusive los problemas están en esas cosas que a ti no te gustan hacer. Entonces o aprendes a hacerlas, como por ejemplo nosotros cuando arrancamos no existían los panetones donde se ponen a fermentar. Sí. No se conseguían las telas porque, por ejemplo, las telas como más para fermentar el pan se usaban unas telas más blanditas. No se conseguían para cortar el pan gilets en un momento. No sé, hay un montón de cosas y es, ¿cómo construyo o cómo dejo de hacer lo que me gusta para hacer lo que es importante para que el negocio ande? Que no siempre está todo para poder hacerlo. Muchas veces, no sé, por ejemplo, se me acercan y dicen, no, porque quiero aprender y esto que lo otro, y quiero iniciar, y quiero tener mi emprendimiento, y qué sé yo, y quieren saltar a este horno, o quieren saltar a la amasadora, y qué sé yo. Yo Bilbao lo abrí con una batidora de pastelería, y amasando la mitad ahí y la mitad a mano. Yo abrí con el horno, sí me preocupé de que fuera lo mejor, pero por ejemplo yo no tenía pala. Yo usaba una madera de cholguán y tiraba los panes ahí. Y por ejemplo, yo creo que en gran parte la suerte que tuve fue que para cuando me hice conocido
ya había solucionado mis problemas. Pero si yo me hubiera hecho muy conocido cuando estaba aprendiendo a hacer pan, que fue esos primeros 6 meses desde que abrí La Popular, quizá no me hubiera ido como me fue, pero el problema es que los panes no salían bien. Los primeros 6 meses no salían bien, no eran constantes, arruinábamos muchas producciones. Había días que, no sé, en un momento la baguette dije, no la vendemos más hasta que nos salga bien. Y estuvimos casi 3 meses dándole todos los días hasta que dijimos, esta es la baguette, démosle, podemos venderla. Y entonces eso también aconsejo a la gente, que no te va a salir, ¿sí? Es que es obvio que no va a salir. Querés ponerte a vender, no sé, sándwich de no sé qué cosa, es muy probable que no esté bueno al principio, pero que no esté bueno no quiere decir, bueno, es lo que puedo hacer, sino, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo mejoro? Y después que en la práctica a veces pasa que uno siente que no tiene la plata para invertir, pero tiene que tratar de alinear las posibilidades con lo que quiero hacer. Porque muchas veces no sé, quiero tener una panadería como la que tiene Tadeo. Pero yo no empecé con esta panadería, digamos, empecé vendiendo con un carrito en la calle. Y porque el pan que yo estaba ofreciendo coincidía por ahí con el barrio en el que estaba. A veces me dicen, no, porque quiero vender hogazas en tal barrio. Pero todo el mundo, mucha gente consume marraqueta. Bueno, pero si te gusta hacer pan, hace marraqueta o hace un pan de molde muy rico, envasado, de manera que no tengas que salir del horno y salir a venderlo. También hay que buscarle como la vuelta para que funcione en tus posibilidades. Tengo 2 últimas preguntas. ¿Hacia dónde veis que va la panadería en Chile? Bueno. ¿O dónde debería ir? Mira, no, yo te podría decir lo que yo creo. De hecho, justo hoy vengo de una capacitación con Didier Rosado, un panadero francés, que viene seguido todos los años. Que lo entrevistamos también. Ya, muy bien. Yo creo que en la práctica definitivamente tenemos que ir a más fermentación. Todas nuestras dudas que tengan alrededor del pan tienen que ir a más fermentación. ¿Cómo fermento más? ¿Cómo le incorporo más valor nutricional a través de la fermentación? Sea el producto que sea. Si me decís que la lluvia, bueno, sí, a la lluvia también se le pueden incorporar prefermentos, se le puede incorporar masa madre, también se le podría incorporar masa madre y por ahí dejarlos en la noche y entonces que fermenten de otra manera. No importa lo que el producto era o qué es lo que la gente está acostumbrada. Hay que ir hackeando el proceso hasta que le entreguemos mayor valor nutricional al producto. Y en consecuencia, mayor valor nutricional y fermentación va a producir mejor sabor. Y mejor sabor va a producir nuevos mercados y así sucesivamente. Entonces, primero te diría fermentación. Y después, yo creo que en la práctica ese cruce se daría si empezamos a tecnificar cada vez más los procesos de producción. Hoy mismo hablé con un dueño de una panadería que hace no 2 veces más, hace 10 veces más kilos de pan que yo y no tiene ni siquiera parecida a las planillas que nosotros utilizamos a menor tamaño, digamos. Sí. Se maneja de manera mucho más rudimentaria. Entonces, aplicar modernización de procesos a algo que se maneja de manera muy rudimentaria y muy aleatoria, sí, es mucho más difícil. Entonces, yo creo que hay que tecnificar dentro de las posibilidades que pueda cada panadería, por decirlo de alguna manera. Claro, pero ya Excel es bastante universal y, claro, y colaboraría con... Y no considerar, porque muchas veces pasa, yo sé, no tengo ese tema o ese conflicto porque no tenemos panaderos tan viejos, pero yo creo que también se está como, ¿cómo decírtelo? Se está como sobre... es como casi peyorativo decir, no, porque el maestro hace 30 o 40 años hace así, no va a poder hacer ninguna modificación. Porque al fin y al cabo, si creamos las condiciones para que esa persona trabaje cómoda y disfrute su trabajo, puede ser que encontremos algunas modificaciones que esa persona pueda ir incorporando. Lo que pasa que también pasa que muchos, que lo hagan nomás. Si yo le doy 20 sacos de harina y me dan tantos kilos de marraqueta, listo, ¿para qué voy a hacer cambios? Pero si quiero incorporar cambios, voy a tener que acercarme, incorporarme, ver cómo lo hacen, ver cómo no lo hacen. Y ese cruce entre nosotros que somos extremadamente tecnificados y los nada tecnificados, encontrar un punto de equilibrio y ver de qué manera podemos mejorar la calidad del pan. Bueno, ¿hacia dónde va La Popular ahora?
Porque siempre tienen proyectos en mente que se puedan contar, digamos. Bueno, lo primero y principal es que nosotros en este momento tenemos 3 tiendas, Bilbao, Infante y Colón. Colón es nuevo. Colón es nuevo, es solo un punto de venta. Y vamos a inaugurar en Las Condes, en la zona del golf, un local nuevo en San Sebastián con encomenderos, pero cafetería. Y de esa manera vamos a terminar como de conocer un poco cuál es la recepción del mercado que tiene con nosotros y ver cuál es esta relación de si más puntos de venta o más cafeterías. Pero concretamente nosotros estamos súper felices con el tamaño que tenemos, súper felices con lo que está pasando, con la gente que nos viene a ver, con la comida que estamos sirviendo, pero el año pasado, hace un año y medio aproximadamente, hicimos esta remodelación que nos permite ampliar nuestra capacidad de producción, entonces ahora necesitamos producir más pan. Pero en vez de hacerlo a canales de hoteles, Oreca, etcétera, preferimos ir directamente a consumidor final porque podemos contarles el relato, que era lo que te hablaba antes. Sí. Construir el relato, hacer el pan y acompañarlo con el relato. Y esos serían nuestros puntos de venta. Perfecto. Para conversar contigo me invitó Sandra Jorquera de La Pantiaguina, a quien le pregunté con quién debería hablar. Y me dijo, tenés que ir a hablar con Tadeo. Te pregunto, ¿con quién crees tú, ir a conversar? Yo creo que definitivamente tienen que ir a conocer lo que está haciendo Madeleine, la panadería de Bar Italia. Perfecto. Sí, porque ellos pareciera que estamos haciendo lo mismo, porque en definitiva es pan tradicional, pero ellos desde un perfil 100% francés, es una pareja, un matrimonio francés, también de un emprendimiento familiar, tienen hijos chicos como nosotros, entonces siento mucha empatía con ellos. Así que yo creo que va a ser una linda experiencia conocer esa visión bien francesa de la panadería en Chile. Perfecto. Tadeo, muchas gracias por este tiempo, por estos minutos. Yo sé que estás súper ocupado, estamos esperando para que se comience un taller de pizza ahora. Así que nada, te agradecemos un montón y agradecemos a todos quienes hayan visto este video y esperemos que les guste y nos vemos pronto. Muchas gracias.